Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En las sesiones pasadas nos dedicamos a estudiar la potestad de fiscalización tributaria y los derechos que asisten a los sujetos pasivos frente al ejercicio de esta potestad. La fiscalización tributaria, dijimos, pues es la primera fase del procedimiento administrativo destinado a la determinación de la obligación tributaria y la constatación del cumplimiento de los deberes formales de naturaleza tributaria. Ahora vamos a hablar de la segunda fase, que comienza justo con la notificación del acta de reparo. Lo primero que tenemos que decir aquí es que los sujetos pasivos tienen el derecho a que la fiscalización termine y que termine en un tiempo razonable, porque aunque, como vimos, no hay un plazo específico para que se lleve a cabo la fiscalización, salvo el plazo de prescripción de las acciones para determinar y exigir el cumplimiento de la obligación tributaria y para verificar y castigar los ilícitos tributarios, la realidad es que la fiscalización no puede prolongarse indefinidamente. El estado de incertidumbre ante la pendencia de un procedimiento administrativo es inconstitucional e ilegal por cuanto viola los principios de celeridad, eficacia, eficiencia y transparencia que rigen a la administración pública de acuerdo con los artículos 141 de la Constitución y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, transgrede el derecho constitucional a la seguridad jurídica de acuerdo con el artículo 299 de la Constitución, viola el derecho de petición y oportuna respuesta previsto en el artículo 51 de la Constitución, viola el artículo 30 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, de acuerdo con el cual la actividad administrativa debe desarrollarse con arreglo a principios de economía, eficacia, celeridad e imparcialidad, y finalmente viola el derecho a la resolución de los asuntos que se sustancian ante la Administración Pública, de acuerdo con el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. De modo pues que, iniciado un procedimiento administrativo, el sujeto pasivo tiene derecho a que el mismo concluya de manera normal con la emisión del acto administrativo definitivo o de manera anormal por perención, caducidad o porque así lo impone la prescripción de la obligación tributaria, del ilícito o de la acción para exigirlo o exigirla o castigarlo según sea el caso, ¿no? La Carta de Derechos y Garantías del Contribuyente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario consagra en su artículo 86 el derecho a que las actuaciones se lleven a cabo sin dilaciones. Me refiero a las actuaciones de la administración tributaria, por supuesto, sin dilaciones, requerimientos o esperas innecesarias, y a que los procedimientos se desarrollen en un plazo razonable. Todo procedimiento tributario, señalan, debe tener fijado legalmente un plazo máximo de duración y que en caso de incumplimiento debe preverse legalmente la caducidad del procedimiento. Lo propio ocurre, por ejemplo, con la Carta de Derechos del Contribuyente del Servicio de Rentas de los Estados Unidos, donde se dice que los contribuyentes tienen derecho de conocer cuál es la cantidad máxima de tiempo que ellos tienen para cuestionar la posición del IRS, del Internal Revenue Service, y además la cantidad máxima de tiempo que tiene el IRS para revisar un año tributario específico y cobrar las deudas tributarias, de manera que los contribuyentes en Estados Unidos tienen el derecho de conocer cuándo el Servicio de Rentas Internas ha terminado una revisión o una auditoría. Pero como decíamos antes, debemos preguntarnos entonces cómo termina la fiscalización. La fiscalización tributaria puede terminar de dos formas básicamente: con la notificación del acta de reparo o con la notificación de la llamada acta de conformidad. Cuando el proceso de recolección, sistematización y valoración de datos e informaciones que se lleva a cabo a través de la fiscalización tributaria da como resultado la existencia de un tributo no declarado o declarado defectuosamente o el incumplimiento de deberes formales tributarios o ambas cosas, entonces los funcionarios fiscalizadores deben dejar constancia de los hechos constatados, de las pruebas que soportan estos hechos y de la calificación jurídica que merecen esos hechos constatados en un acto administrativo de trámite que el Código Orgánico Tributario denomina acta de reparo.
El acta de reparo recoge el trabajo de auditoría tributaria realizado por la administración en relación con el sujeto pasivo. Aunque se le califica como un acto administrativo de trámite en la doctrina, ello simplemente significa que no es definitivo, pero porque no pone fin al procedimiento administrativo constitutivo, pero ello no le resta importancia alguna a este acto tan importante que es el acta de reparo, ¿no? La realidad es que el acta de reparo es la manifestación de voluntad preliminar de la administración tributaria que contiene lo que se llama la propuesta de determinación tributaria o la determinación tributaria preliminar, ¿no? La denominación acta es en realidad, digamos que un resabio, es una denominación equívoca porque evoca desde el punto de vista jurídico un documento en el cual simplemente se deja constancia de ciertos hechos y en el plano de los procedimientos administrativos de hechos presenciados por un funcionario público, ¿no? La propia definición de acta contenida en el diccionario de la Real Academia Española coincide con esta noción al señalar que se entiende por tal una certificación, testimonio, asiento o constancia oficial de un hecho. Pero el acta de reparo es mucho más que eso, porque ciertamente no se limita a dejar constancia de hechos, sino que también relaciona las pruebas recabadas y valoradas en el curso de la fiscalización, estableciendo la convicción que surge de la confrontación entre los hechos con estas pruebas. Pero incluso llega más lejos, porque en el acta de reparo sin duda alguna hay una labor de subsunción, porque el funcionario fiscalizador califica jurídicamente los hechos constatados y establece las consecuencias legales de esta calificación, ¿no? Por esa razón el Código Orgánico Tributario se ocupa no solamente de regular detalladamente los requisitos formales que debe tener esta acta de reparo, sino que le otorga un valor especial a este acto que está muy por encima del que puede asignársele en el derecho administrativo formal a un simple acto de trámite, ¿no? El artículo 193 del Código Orgánico Tributario enumera los requisitos formales del acta de reparo, la cual, por supuesto, debe identificar al contribuyente o al responsable. Debe señalar el tributo, los periodos fiscales correspondientes y en su caso los elementos fiscalizados de la base imponible. Debe quedar claramente establecido cuál ha sido el alcance del procedimiento de fiscalización para establecer qué es lo que la administración tributaria no podría volver a revisar, salvo que el acta de reparo sea absolutamente nula o haya caducado el sumario, como lo veremos más adelante, y sobre qué cosas sí podría versar una nueva fiscalización. El acta debe además indicar los hechos y omisiones constatados y los métodos aplicados por la fiscalización. Este requisito deja claramente establecido que el acta de reparo es un acto administrativo que debe ser motivado, es decir, que necesariamente debe expresar formalmente los fundamentos de hecho y de derecho de la propuesta de determinación, de la determinación tributaria preliminar, para que el sujeto pasivo pueda saber con toda precisión si puede aceptar totalmente parcial o totalmente el reparo, o si debe cuestionarlo en la segunda fase del procedimiento de determinación tributaria presentando sus defensas y pruebas a través del llamado escrito de descargo, ¿no? El acta de reparo debe además realizar la discriminación de los montos por concepto de tributo a los únicos efectos del cumplimiento del artículo 196 del Código Orgánico Tributario, es decir, para que el sujeto pasivo pueda pagar el tributo omitido, si decidiera aceptar el reparo, ¿no? El acta debe señalar los elementos que presupongan la existencia tanto de ilícitos formales como de ilícitos sancionados con pena restrictiva de libertad si los hubiere. En este caso es muy importante señalar primero que en el caso de los ilícitos tributarios formales y materiales,
el acta no puede sino dejar constancia de los hechos que pueden constituir ilícitos tributarios, pero no corresponde al acta, sino al funcionario que va a dictar la resolución culminatoria del sumario, imponer las sanciones correspondientes. Y en el caso de los ilícitos sancionados con penas restrictivas de la libertad, ni lo puede hacer el acta, ni lo puede hacer la administración tributaria en la resolución culminatoria del sumario, porque esto es una competencia exclusiva y excluyente del juez penal, como se deduce con facilidad de los artículos 202, parágrafo primero y 342 del Código Orgánico Tributario. O sea que en ese caso lo que hace el acta es simplemente dejar constancia de hechos que pudieran llegar a ser calificados como hechos punibles, castigados con penas restrictivas de libertad por el juez penal correspondiente. Y además, pues, lógicamente, el acta tiene que tener la firma autógrafa del funcionario que realizó la fiscalización a través de una firma electrónica u otro medio de autenticación del funcionario autorizado, ¿no? Esto es natural, todo acto administrativo tiene que indicar la oficina de la cual emana el funcionario que lo suscribe debidamente identificado y tener además su firma autógrafa. Es un requisito muy importante porque permite establecer la competencia por la materia, el territorio, el grado y el tiempo, y además la investidura del funcionario actuante, ¿no? Que realmente es un funcionario público debidamente autorizado para realizar una fiscalización. Luego, el artículo 194 del Código Orgánico Tributario contiene una declaración que tiene importantísimos efectos jurídicos formales y jurídico-materiales, y que ha generado importantísimas discusiones en la doctrina. La norma señala que el acta de reparo hará plena fe mientras no se demuestre lo contrario. Se deduce de la norma que los hechos constatados por la administración tributaria y señalados en el acta fiscal se presumen ciertos mientras el interesado no demuestre lo contrario. Se trata entonces de una presunción de legitimidad que protege el contenido del acta fiscal, pero que siempre y en todo caso admite prueba en contrario. Es decir, estamos frente a una presunción de plena fe de naturaleza relativa, o, como decimos en derecho, iuris tantum, porque admite prueba en contrario. En nuestro criterio, las gestiones tendientes a fundamentar la determinación tributaria de oficio, esto es el acto o conjunto de actos emanados de la administración tributaria destinados a establecer en cada caso particular la configuración del presupuesto de hecho, el hecho imponible, la medida de lo imponible, la base imponible y el alcance de la obligación tributaria, deben ciertamente estar protegidas por una apariencia legítima que suponga tener como ciertos los hechos en ella consignados, siempre salvo prueba en contrario. Pero el alcance y contenido de esta presunción amerita varias precisiones importantes, ¿no? La plena fe que otorga el Código Orgánico Tributario, el acta fiscal, abarca solamente los aspectos de hecho y no así las calificaciones jurídicas efectuadas por el funcionario. Estas calificaciones, que son el producto de la labor de subsunción que hace el funcionario actuante, no tienen otra fuerza que aquella que deriva de la solidez del argumento legal construido por el funcionario en cada caso, y obviamente de su real apego al derecho, ¿no? Es decir, no tiene más valor la interpretación de la norma aplicable que hace el funcionario por el hecho de que la misma esté contenida en un acta de reparo dotada de plena fe, que la interpretación de la norma que hace el sujeto pasivo, ¿no? Entonces el sujeto pasivo no solamente puede impugnar esta argumentación jurídica contenida en el acta, sino que quien decide debe examinar el fundamento legal de esta actuación sin prejuicio alguno. Es decir, la presunción de legitimidad no tiene la más mínima importancia en cuanto a la aplicación del derecho hecha en el acta fiscal, ¿no? En segundo lugar, esta plena fe no abarca la totalidad de los hechos que se describen en el acta fiscal, sino únicamente aquellos que no constituyen presupuesto de hecho
de norma sancionatoria. Porque en este caso la presunción legal de plena fe cede completamente ante la presunción constitucional de inocencia. Es decir, si el acta de reparo deja constancia de hechos que constituyen ilícitos administrativos o delitos tributarios, no puede presumirse, salvo por el contrario, que efectivamente el sujeto pasivo ha incurrido en las conductas antijurídicas tipificadas en la ley. Lo que corresponde presumir es que, y de acuerdo con el artículo 49.2 de la Constitución, es que el sujeto pasivo es inocente hasta tanto la administración tributaria pruebe, sin que exista el más mínimo resquicio para la duda, que efectivamente se ha cometido un ilícito o un delito tributario. Lo último, obviamente, probarlo dentro del proceso penal correspondiente, ¿no? En tercer lugar, no debe entenderse tampoco que esta presunción de plena fe supone un descargo total de prueba para la administración tributaria, porque el procedimiento administrativo no es una contención entre particulares orientada por el principio dispositivo, es decir, este principio de acuerdo con el cual los jueces deben decidir de acuerdo con lo alegado y probado en el proceso. Esto no aplica en el procedimiento administrativo. Los procedimientos administrativos son básicamente inquisitivos, de manera que la administración tributaria no solo tiene que probar, es que está obligada a probar, porque ella tiene que realizar todas las diligencias necesarias para el mejor conocimiento del asunto, para la determinación de la verdad material y no solamente de la verdad formal, ¿no? De manera que, si bien es cierto que esta presunción de alguna manera alivia la carga probatoria de la administración tributaria, la hace menos pesada, la verdad es que no la suprime en lo absoluto. Por ejemplo, como hemos dicho, la administración siempre tiene que realizar todas las diligencias necesarias y obviamente estas diligencias son de naturaleza probatoria para el mejor conocimiento del asunto, de acuerdo con los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. En cuarto lugar, cuando el acta de reparo recoge una determinación indirecta o sobre base presunta o presuntiva, la presunción de plena fe se relativiza en grado superlativo, o sea, de manera muy marcada, porque el acta no se está basando en la constatación de los hechos y datos que permiten conocer en forma directa el hecho imponible, sino que y el resto de los elementos indispensables para la determinación tributaria, porque en la estimación indirecta se trata de establecer hechos desconocidos a partir de hechos conocidos por la relación de conexión lógica que pueda existir entre ambos. Entonces, es una determinación indiciaria donde no hay naturalmente certeza, ¿no? Entonces, no puede atribuirse el valor de la plena fe a aquello que se ha construido a partir de inferencias inductivas, cuya certeza tiene un grado de probabilidad relativo en la medida en que las premisas de esa construcción lógica proporcionen mayor o menor evidencia sobre las conclusiones a las que arriba el funcionario, ¿no? Por otra parte, si la administración tributaria ha acudido a la estimación indirecta sin justificación alguna y existe evidencia de ello, la ya disminuida presunción de fe del acta de reparo desaparece por completo porque se ha violado el procedimiento legalmente establecido, que sería el de determinación sobre base cierta, al existir y estar disponible toda la información necesaria para realizarla, ¿no? Entonces, acudir a la determinación indiciaria cuando existe la posibilidad de una determinación directa o sobre base cierta es una omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido que acarrea
la nulidad absoluta del acta fiscal de reparo y por lo tanto la presunción de fe no puede convalidar esa situación. Yo sobre estos temas recomiendo revisar los trabajos de Serviliano Abache Carvajal, Gabriel Ruan Santos y Carlos Huefe, que han tratado el tema y que citaré como siempre hago pues en la descripción del video al colgarlo en el canal de YouTube. La fiscalización también puede terminar sin que se emita un acta de reparo. El artículo 197 del Código Orgánico Tributario señala que si la fiscalización estimase correcta la situación tributaria del contribuyente o el responsable respecto a los tributos, periodos y elementos de la base imponible fiscalizados o conceptos objeto de comprobación, se va a levantar un acta que se denomina de conformidad, la que puede extenderse en presencia del interesado o su representante o enviarse por correo público privado con acuse de recibo. Las actas de conformidad naturalmente no condicionan ni limitan las facultades de la fiscalización respecto de tributos, periodos o elementos de la base imponible que no hayan sido incluidos en la fiscalización respectiva. Ahora bien, así como es inapropiado calificar el acto administrativo que pone fin al procedimiento de fiscalización como una simple acta, cuando lo cierto es que no solamente se trata de dejar constancia de hechos, sino que en realidad el acta documenta el proceso de recolección, sistematización y valoración de datos y pruebas relevantes a los fines tributarios, así como la calificación jurídica de los mismos con miras a aplicar el derecho objetivo al caso concreto, es completamente incorrecto denominar al acto administrativo donde se deja constancia de que el sujeto pasivo ha cumplido adecuada y oportunamente los deberes formales y las obligaciones tributarias objeto de revisión como una simple acta. El acta de conformidad es un acto administrativo que pone fin al procedimiento constitutivo o de primer grado. De manera que se trata de un acto de contenido tributario definitivo que cierra el procedimiento. Ustedes deben recordar que son actos de contenido tributario no solo aquellos que establecen que el sujeto pasivo es deudor del tributo o que ha incumplido un deber formal o ambas cosas, sino también el acto en el cual se hace constar que el sujeto pasivo no adeuda el tributo y que ha cumplido cabalmente todos sus deberes formales objeto de revisión. Desde el punto de vista del derecho administrativo formal, el acta de conformidad es en realidad un acto administrativo definitivo que crea un interés personal legítimo y directo en el sujeto pasivo o que ha sido objeto de fiscalización, ¿no? Y esto significa que este acto genera los efectos de la cosa decidida administrativa, ¿no? Y no puede ser revocado sino cuando en su conformación la administración tributaria ha incurrido en vicio de nulidad absoluta por aquello del principio de intangibilidad de las decisiones administrativas que crean derechos subjetivos o que generan intereses personales legítimos y directos en los administrados. Así pues, esas son las formas en las que termina la fiscalización. ¿Cómo termina la verificación? Recordemos que la verificación tributaria es un procedimiento de fiscalización abreviado que tiene dos propósitos muy específicos. Primero, revisar y hacer ajustes a las declaraciones presentadas por los contribuyentes con fundamento exclusivo en los datos suministrados en estas y en los soportes que están acompañados a tales declaraciones. Y en segundo lugar, constatar el cumplimiento de deberes formales tributarios, lo cual puede hacerse en la sede de la administración o puede hacerse en el domicilio fiscal del contribuyente. Ya hemos visto que aunque la verificación es sin duda alguna un procedimiento administrativo, no está prevista una oportunidad para que el sujeto pasivo objeto de la verificación presente alegatos y pruebas
o al menos se le conceda formalmente el derecho a ser oído, ¿no? Con lo cual es indiscutible que este procedimiento de verificación de la obligación tributaria y del cumplimiento de deberes formales viola la garantía del debido proceso establecida en el artículo 49 de la Constitución. Ya sobre eso hablamos en las sesiones anteriores, ¿no? La inconstitucionalidad de este procedimiento de fiscalización abreviado se hace incluso más patente si se tiene en cuenta que como resultado del mismo puede no solo ocurrir la aplicación de sanciones pecuniarias y de cierre de establecimiento por la comisión de ilícitos tributarios formales y materiales, sino incluso el envío de las actuaciones respectivas al Ministerio Público para que se inicie el proceso penal correspondiente en los casos en que existieran elementos que presupongan la comisión de algún ilícito tributario sancionado con pena restrictiva de la libertad, como lo prevé el artículo 183, primera parte del Código Orgánico Tributario. En razón de entonces de esta peculiar estructura que tiene el procedimiento de verificación, que es un procedimiento sin audiencia del interesado, un procedimiento que no cumple con la garantía del debido proceso, en cualquiera de los supuestos antes señalados, se trate bien de la verificación de las declaraciones o bien de la verificación del cumplimiento de deberes formales tributarios, el procedimiento siempre va a culminar con una resolución tal cual o un acto administrativo definitivo tal cual como se desprende de lo previsto en los artículos 183, 185 y 186 del Código Orgánico Tributario. Por si no fueran ya suficientes las transgresiones que tiene este procedimiento de verificación, el artículo 186 del Código Orgánico Tributario establece que las resoluciones que se dicten en el procedimiento de verificación no limitan ni condicionan el ejercicio de facultades de fiscalización y determinación atribuidas a la administración tributaria, ¿no? Esta norma puede traer serias confusiones si no se interpreta apropiadamente, ¿no? En primer lugar, en lo que concierne al procedimiento de verificación que tiene por objeto las declaraciones impositivas, dado que el mismo se limita a revisar los datos contenidos en estas declaraciones según el artículo 184 del Código, ciertamente la Administración Tributaria está facultada para iniciar un procedimiento de fiscalización propiamente dicho a los fines de investigar aspectos adicionales que no pueden constatarse con la simple revisión de las declaraciones, como sería el caso, por ejemplo, de ingresos no declarados, de costos y gastos abultados o de ventas a los fines del impuesto sobre la renta o de ventas o servicios no declarados a los fines del impuesto al valor agregado, porque recuerden ustedes que las declaraciones con fines tributarios contienen una declaración jurada y por eso se reputan fidedignas mientras no se demuestre lo contrario, conforme al artículo 157 del Código Orgánico Tributario, y justamente una fiscalización a fondo lo que puede destruir esta presunción de veracidad de la que disfrutan las declaraciones con fines tributarios o fines impositivos, ¿no? En este caso, pues esa mención del artículo 186 del Código Orgánico Tributario a que hice referencia tendría plena justificación, pero en el caso de las verificaciones que se refieren al cumplimiento de deberes formales tributarios, la resolución dictada por la Administración Tributaria tiene que tenerse como definitiva en tanto acto administrativo que pone fin al procedimiento constitutivo o de primer grado, ¿no? Y tiene que reputarse como definitiva en cuanto al hecho del cumplimiento o incumplimiento de los deberes formales que han sido objeto de revisión. O sea, esa resolución estaría investida de la intangibilidad de que disfrutan los actos administrativos definitivos y desplegaría los efectos de la cosa decidida administrativa sin perjuicio, claro está, del derecho del sujeto pasivo a someterla a revisión, bien en vía administrativa o
o bien en vía judicial, pero la administración tributaria no puede desconocer lo que ella misma ha establecido en un acto administrativo definitivo para entonces ordenar una fiscalización que tenga por objeto el cumplimiento de los deberes formales que ya revisó y con respecto a los cuales ya estableció en una resolución definitiva si se cumplieron o no se cumplieron, y de no cumplirse cuáles son en este caso las sanciones que proceden, ¿no? Si la administración no respeta este principio de intangibilidad de sus propias decisiones, estaría violando los principios de transparencia, buena fe y confianza legítima a los que se refieren los artículos 141 de la Constitución y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Como dije, el principio de intangibilidad de las decisiones administrativas dictadas por las administraciones tributarias, de acuerdo con los artículos 267 y 268 del Código Orgánico Tributario, el principio de la cosa decidida administrativa, establecido en el artículo 270.2 del Código Orgánico Tributario, y obviamente la doctrina de que nadie puede ir contra sus propios actos, o lo que se llama también o se ilustra con el adagio venire contra factum proprium non valet, la doctrina la llamada doctrina de los actos propios. Como ya explicamos, la primera fase del procedimiento administrativo constitutivo de determinación tributaria concluye con el levantamiento del acta de reparo o, en su caso, del acta de conformidad. Si lo que se notifica al sujeto pasivo es un acta de conformidad, el procedimiento de primer grado concluye. Pero si lo que se notifica es un acta de reparo, entonces pueden presentarse diversas alternativas, ¿no? El acta de reparo va a recoger, como ya fue explicado, los resultados del procedimiento de recolección, sistematización y valoración de los hechos y pruebas llevado a cabo por los funcionarios fiscalizadores. Y en virtud de esos resultados, el acta de reparo va a emplazar al contribuyente o al responsable para que presente las declaraciones omitidas, sustituya o rectifique las declaraciones presentadas y proceda al cumplimiento de la obligación tributaria pagando el importe del tributo de que se trate, ¿no? En un plazo que el artículo 195 del Código Orgánico Tributario fija en 15 días hábiles. Una vez aceptado el reparo entonces por el sujeto pasivo y pagado el tributo, la administración tributaria tiene que proceder a poner fin al procedimiento constitutivo mediante la emisión de un acto administrativo definitivo de efectos particulares en el cual va a dejar constancia de la aceptación del reparo, va a liquidar los intereses moratorios o de mora y va a determinar las sanciones a que haya lugar en virtud de los ilícitos formales y materiales de los cuales se dejó constancia en el acta de reparo. Debe recordarse que en el acta de reparo se puede hacer la descripción, ya lo dije, de los ilícitos constatados por la fiscalización, pero no se puede ni calcular ni imponer sanciones, las sanciones aplicables porque estas actuaciones o esta actuación es privativa de la decisión donde se materializa la manifestación definitiva de voluntad de la administración tributaria conforme al artículo 196 del Código Orgánico Tributario, ¿no? El código no prevé las formalidades que han de seguirse para aceptar el reparo, es decir, si es necesario presentar algún escrito ante la administración tributaria para ponerla en conocimiento de la voluntad del sujeto pasivo de allanarse a la propuesta de determinación, o si basta una simple notificación. La verdad es que el código no establece ninguna formalidad al respecto. Lo único que dice es que debe procederse a la presentación de la declaración omitida, a la rectificación de las presentadas y el pago del tributo, ¿no? Pero en la práctica lo que ocurre es que la aceptación del reparo se hace
o se manifiesta mediante un escrito presentado ante la autoridad que emitió el acta de reparo, en el cual se identifica naturalmente al sujeto pasivo y a su representante, si es que está actuando a través de un representante. El acta de reparo frente a la cual se allana, se describen cuáles son los reparos que se aceptan y los que no se aceptan en caso de que haya una aceptación parcial y no una aceptación total del reparo, y se presenta constancia de las declaraciones presentadas, bien porque se omitió o bien porque se está rectificando una que fue presentada, así como el pago del tributo. Este documento es importante tenerlo porque sirve de prueba al sujeto pasivo para demostrar qué reparos aceptó y cuáles rechazó. Si es como dije que la aceptación fue parcial, a los fines de que se abra el sumario administrativo con respecto a aquellos reparos que no aceptó. Después, este documento deja constancia de la procedencia de la sanción en cuantía reducida conforme al artículo 112, parágrafo segundo del Código Orgánico Tributario, que es un beneficio que va aparejado a la aceptación del reparo, de la aplicación de una sanción en cuantía reducida. Y luego deja constancia también que el procedimiento debe culminar mediante un acto administrativo definitivo con respecto a los reparos aceptados, a menos que la autoridad competente constate al dictar la resolución definitiva que el acta fiscal está viciada de nulidad por ser violatoria de una norma constitucional o legal, porque su objeto es de ilegal o imposible de ejecución, porque se violó la intangibilidad de la cosa decidida administrativa, porque el funcionario que levantó el acta es manifiestamente incompetente para haberlo hecho, o porque se omitió un trámite esencial del procedimiento, o finalmente porque se incurre en un falso supuesto de hecho o de derecho que constituye una violación directa de una norma legal o constitucional, o mejor dicho, constitucional o legal. Se ha discutido mucho sobre la naturaleza jurídica de la aceptación del reparo, del llamado allanamiento, ¿no? Se han ofrecido a este respecto distintos puntos de vista. El mejor resumen que yo he encontrado en este sentido está en el libro de Salvador Sánchez sobre el procedimiento de fiscalización y determinación de la obligación tributaria, que también citaré en la bibliografía correspondiente. Salvador Sánchez hace una relación digamos que de las teorías más importantes que se han esbozado con respecto a la naturaleza jurídica de este allanamiento, ¿no? Para los autores, por ejemplo, Arrieta, Martínez de Pisón y Albiñana, la aceptación del acta de reparo es una manifestación de voluntad del contribuyente que, unida a la de la administración tributaria, supone un acuerdo de naturaleza transaccional en la que ambas partes se ponen de acuerdo en la propuesta de determinación tributaria y ponen fin a una disputa. Es decir, es una transacción, según ellos. Esta postura, en mi opinión, no es aceptable porque el allanamiento al acta de reparo no supone recíprocas concesiones y este es un elemento, digamos, típico y esencial del contrato de transacción, ¿no? El acta de reparo deja cuenta del ejercicio de potestades administrativas que la administración no ejerce si quiere, sino porque es un mandato impuesto por la ley al dotarle del poder para actuar, al otorgarle la potestad de fiscalización y determinación de la obligación tributaria. Por su parte, el contribuyente no acepta porque concede algo a la administración tributaria, sino porque o bien reconoce que no ha cumplido la obligación o los deberes formales o ambos, y por eso concede razón a la autoridad actuante, o bien declina discutir el asunto en otras instancias, impulsado tal vez por una evaluación costo-beneficio, que es perfectamente posible, ¿no? Como el mismo Salvador Sánchez lo señala, ni siquiera el beneficio de la sanción en cuantía reducida se puede considerar como una
concesión de la administración, porque es una ventaja que está legalmente prevista, entonces no es que la administración la concede, ¿no? No es una de las recíprocas concesiones que habría en esta supuesta transacción. Para el autor Mochón López, la aceptación de los hechos consignados en el acta de reparo equivale a una confesión extrajudicial rendida ante un funcionario que le da fe a esa actuación. De manera que la aceptación sería una prueba incontestable de la verdad de los hechos que están consignados en el acta fiscal, ¿no? Esta tesis, en nuestra opinión, es errónea por cuanto la confesión solo puede recaer sobre hechos y el acta de reparo contiene una relación de hechos, pero también calificaciones jurídicas producto de la labor de subsunción que hace el funcionario fiscalizador con respecto a los hechos que ha constatado. Entonces, cuando el contribuyente acepta el acta de reparo, la acepta como un todo, no solamente con respecto a los hechos contenidos en ella, sino también acepta la caracterización jurídica de esos hechos y de las consecuencias legales correspondientes, ¿no? Porque perfectamente el administrado podría decir, bueno, acepto los hechos relacionados en el acta fiscal, pero no la calificación jurídica establecida en lo mismo. Entonces, bueno, simplemente no habría ningún allanamiento porque necesariamente habría que, el contribuyente tendría que presentar sus descargos para decir cuáles son los argumentos distintos que él va a presentar a los que consignó la administración tributaria en el acta fiscal. Entonces ahí no habría ningún allanamiento. Para que haya allanamiento tiene que aceptar el acta fiscal en su integridad, ¿no? Según el autor Palau Taboada, la aceptación del acta de reparo es similar al concordato tributario del derecho italiano. Esto es una figura definida como el procedimiento de determinación de la base imponible que resulta como consecuencia de una propuesta general o individual que hace la administración tributaria del contribuyente y a la cual expresa su adhesión, ¿no? El concordato determina el carácter definitivo de los elementos necesarios para la aplicación del tributo sin que pueda el particular recurrir el acto de fijación. No compartimos esta tesis tampoco por cuanto el acta de reparo es una propuesta de determinación tributaria, pero que no está dirigida a obtener acuerdo alguno del contribuyente. Se trata de una propuesta o más bien de un acto preparatorio de la determinación definitiva y es preparatorio justamente porque no es una determinación definitiva, pero no es preparatorio o no se le califica como propuesta porque la administración esté aspirando a ver si el contribuyente la acepta. No, recuérdense, hay que repetirlo ad nauseam, que la administración cuando actúa en ejercicio de potestades de ver, ¿no? De la potestad de fiscalización y determinación de la obligación tributaria, y estas potestades administrativas, como todas las potestades administrativas, son irrenunciables, improrrogables, indisponibles y obligatorias, de modo que la autonomía de la voluntad aquí no tiene absolutamente nada que ver. Y como ustedes saben, la autonomía de la voluntad es el principio que rige cuando se celebran acuerdos, concordatos, contratos, etcétera, etcétera. Pero eso aquí no tiene ninguna cabida, ¿no? Por otro lado, aunque haya aceptación del sujeto pasivo, los reparos contenidos en el acta no son definitivos, sino cuando son confirmados por la resolución final. Y aún en ese caso podría el acta y la resolución culminatoria o confirmatoria del acta ser sometidas a revisión administrativa o judicial si éstas estuvieran afectadas de nulidad absoluta, ¿no? Fermín y Díaz Candia, por su parte, afirman que la aceptación del acta de reparo es equivalente a un convenimiento. El primero sostiene que la aceptación expresa o tácita por parte del sujeto pasivo del contenido del acta fiscal, en tanto supone un reconocimiento de la corrección y legalidad de la actuación fiscal y por ende de la existencia
de la deuda tributaria se asimila en sus efectos al convenimiento en materia procesal, aun cuando con características propias derivadas de su inserción en un procedimiento administrativo, que al recaer sobre la relación jurídico-material deducida en el procedimiento, no solo tiene por efecto conferir firmeza e inmutabilidad a esta en lo que ha sido objeto de allanamiento, sino que además entraña una renuncia o abandono del derecho del contribuyente a hacer uso de los medios de defensa e impugnación previstos en la ley. Díaz Candia, por su parte, dice que es una forma de terminación anómala del procedimiento equivalente en cierta medida al convenimiento regulado para los procedimientos judiciales en los artículos 12.3 y 12.4 del Código de Procedimiento Civil. Compartimos la posición expuesta en el sentido de que ciertamente la aceptación se asemeja a un convenimiento procesal, pero con sus características propias, pero no estamos de acuerdo en cuanto a la renuncia o abandono del derecho del contribuyente a hacer uso de los medios de defensa e impugnación previstos en la ley, tal como lo postula Fermín. Finalmente, luego de hacer este exhaustivo análisis de la doctrina, Sánchez González ofrece su propia posición. Indica que la aceptación total o parcial del contenido del acta de reparo convierte a la predeterminación de la obligación tributaria contenida en el acta en una verdadera determinación, o mejor dicho, a la determinación preliminar en una determinación definitiva, ¿no?, por adhesión del contribuyente, y asimila sus efectos a las de una confesión. Nos parece que la primera parte de la argumentación está perfecta, pero no compartimos el hecho de que sea una confesión, ¿no? Porque, como dije, la confesión solo puede versar sobre los hechos, pero además la confesión tiene que obrar contra el sujeto que confiesa, y aquí, en este caso, la aceptación del acta de reparo puede abarcar tanto aquello que desfavorece al sujeto pasivo como lo que lo favorece. Entonces ya ahí, aceptando lo que lo favorece, quedaría fuera de una confesión, porque la confesión siempre obra en contra de quien la realiza, ¿no? Nosotros pensamos que el acta de reparo es una manifestación de voluntad del sujeto pasivo que reconoce, al menos eso debe presumirse, la verdad de los hechos contenidos en el acta fiscal y conviene asimismo en la interpretación y aplicación del derecho efectuada en la misma, pero sin renunciar al ejercicio del derecho a la defensa si resulta que el acta está viciada de nulidad absoluta, o si la resolución que la confirma o la modifica incurre igualmente en alguna nulidad radical, de manera que esta aceptación no es en ningún caso definitiva, porque el procedimiento no termina allí y porque depende de lo que establezca la resolución culminatoria, ¿no? Incluso en el caso de la presentación de la declaración omitida o la corrección de las declaraciones presentadas y el pago del impuesto, esto no convalida la existencia de un vicio de nulidad absoluta en el acta o en la resolución culminatoria. Se ha discutido si la aceptación total o parcial del contenido del acta de reparo imposibilita impugnar la resolución que la confirma, en el entendido de que la referida aceptación equivaldría a la firmeza absoluta de las objeciones fiscales, así como de los hechos que pueden dar lugar a la imposición de sanciones. Juan Carlos Fermín ha sostenido que la aceptación del contribuyente comporta un verdadero acto de disposición de los derechos que pudieran asistirle frente a la pretensión del fisco de cobrar los créditos fiscales consignados en el acta, por lo que no solo tendría por objeto conferir firmeza e inmutabilidad al acta fiscal de reparo en lo que ha sido objeto del allanamiento, sino que además entrañaría una renuncia u abandono del derecho del contribuyente a hacer uso de los medios de defensa e impugnación previstos en la ley. Nosotros pensamos que no puede
ofrecerse un criterio general al respecto sin tomar en cuenta las circunstancias concretas del caso, porque todo depende del contenido del acta fiscal, así como de la resolución que la confirma. Si el acta se ha emitido con absoluto apego a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, sin que exista en ella ningún vicio de fondo, entonces la aceptación produciría la firmeza, obviamente, de las objeciones fiscales. En cuanto a la resolución, si ésta confirma en todas sus partes el acta fiscal dictada o el acta de reparo dictada con absoluto apego al derecho aplicable, y en cuanto a los hechos ilícitos constatados por la fiscalización, la resolución los confirma y aplica correctamente las sanciones, entonces también dichas sanciones deben considerarse firmes e inimpugnables. Pero si el acta fiscal adolece de vicios que no son convalidables por la resolución, pero esta resolución procede a confirmar pura y simplemente el acta de reparo, la resolución es perfectamente recurrible porque, primero, el sujeto pasivo no tiene capacidad alguna para aceptar una decisión administrativa que viola la Constitución o la ley, y la administración tributaria, por su parte, no puede ampararse en la aceptación para dictar un acto viciado de nulidad, dictar y ejecutar un acto viciado de nulidad absoluta. La distinción en este punto, de acuerdo con la teoría general de las nulidades de los actos administrativos, de cuáles actos son, o mejor dicho, cuáles vicios son convalidables, es decir, vicios de nulidad relativa, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, y cuáles vicios no son convalidables, o vicios de nulidad absoluta, de acuerdo con los artículos 270 del Código Orgánico Tributario y 19 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, es muy importante aquí para establecer los efectos de la aceptación del acta de reparo. Si el acta de reparo adolece solo de vicios de nulidad relativa, como una motivación insuficiente, por ejemplo, o la incompetencia por el territorio o por el grado del funcionario actuante, o la mención errónea de un artículo de la ley cuando que el contenido citado corresponde a otro artículo, ese tipo de vicios que no son de fondo sino de forma, que son perfectamente convalidables por la resolución que ponga fin al procedimiento, pues en este caso la aceptación otorgaría firmeza tanto al acta como a la resolución, y podría en consecuencia, no podría en consecuencia esta resolución ser impugnada. Pero si el acta viola la ley o la Constitución, porque por ejemplo determina un tributo cuando el hecho imponible no ha ocurrido, existen errores evidentes en la integración y cálculo de la base imponible, o los hechos descritos como ilícitos no lo son en lo absoluto, o el funcionario actuante es manifiestamente incompetente, o se omitió un trámite esencial del procedimiento, se violó la cosa decidida administrativa, o el acto es ilegal, o el objeto del acto es de ilegal o imposible ejecución, entonces el acta es nula y la aceptación no tiene efecto legal alguno. Si esa acta es confirmada por la resolución correspondiente, la misma puede y debe ser impugnada bien en vía administrativa, bien en vía judicial. Bueno, esto todo ha sido todo por hoy, por esta oportunidad. En una segunda sesión comenzaremos a tratar esta segunda, o a seguir tratando esta segunda fase del procedimiento de determinación de la obligación tributaria. Hablaremos específicamente de la determinación tributaria y concluiremos hablando
de aquellos derechos de los contribuyentes que son especialmente importantes dentro de esta fase. Ya hemos hablado de toda la categoría, o mejor dicho, de todo el catálogo de derechos que tienen los contribuyentes frente a las actuaciones de la fiscalización tributaria. Muchos de esos derechos, por supuesto, son aplicables en la segunda fase del procedimiento de fiscalización y determinación de la obligación tributaria, pero hay unos que tocan específicamente a lo que es la determinación propiamente dicha. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego.